Hola, soy Jaime Bristilo, qué gusto de saludarlos y saludarlas de nuevo. Les doy la bienvenida a nuestra tercera y última cápsula del taller literario para la creación de textos para el sexto concurso de expresión literaria Vuelen Plumas. Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Vamos a seguir trabajando para que ustedes preparen sus textos, sus historias, sus sentires sobre esta cuarentena que tenemos que vivir en el contexto de nuestra pandemia. Queremos reforzar además que también estamos con aquellas personas que no pueden cumplir con su cuarentena como quisieran y como debieran, porque tienen que salir a trabajar o tienen que llevar el sustento a la casa. Estamos con todos ustedes. Queremos acompañarlos y queremos ayudarlos entonces a trabajar sus textos. Y nuestra invitación sigue siendo la misma, a que envíen sus textos desde el 15 de junio hasta el 16 de agosto. Eh, Sabes que va a partir de nuevo. Sí, parte nomás cuando quiera. Igual de todas maneras iba súper bien. Sí, pero ¿sabes qué? Le perdí el hilo y cuando me pasa eso me quedo en blanco. Sí, no, sí, créeme que a mí también me pasa. Y me ha pasado incluso estando en online con la gente. Sí, ya, vamos a Así que tratar de que ningún esto problema. salga de una. Vamos. Hola nuevamente, soy Jaime Bristilo, quiero darles la bienvenida a todos ustedes, a todas ustedes también, para esta tercera y última cápsula de nuestro taller literario para creación de textos para el sexto concurso de expresión literaria Vuelen Plumas, esta vez centrado en las historias que está dejando la cuarentena en Chile. Eh, Queremos recordarles que estamos con ustedes, queremos acompañarlos, queremos motivarlos a todos y a todas para que nos envíen sus textos, para que participen del concurso y también recordarles que estamos no solo con quienes deben llevar esta cuarentena y la llevan de forma rigurosa, sino que también estamos con aquellas personas que por distintos motivos tienen que salir. No pueden llevar esta cuarentena en forma rigurosa, estricta, y por distintos motivos deben ir a la calle. Les pedimos que se cuiden, por supuesto, y vamos con lo nuestro. Nuestra invitación, una vez más, es a que nos envíen sus cuentos, sus poemas acerca de la situación que vivimos entre el lunes 15 de junio y el domingo 16 de agosto. Estamos esperando por sus trabajos. Y la cápsula de hoy día va a estar destinada a la poesía. Y la hemos llamado No me vengas con poesía. ¿Cuántas veces hemos escuchado por ahí ante ciertas explicaciones o ante ciertas excusas que de vuelta le dicen a alguien, oye, pero no me vengas con poesía, no me digas eso, no me vengas con poesía, no me vengas con literatura? Bien, ¿qué es la poesía entonces? Les invito a pensar por un momento. ¿Qué creen ustedes que es la poesía? ¿Qué entienden por poesía? Dejemos la página en blanco un momento. Y ahí la pregunta. ¿Qué es la poesía para ustedes? ¿Qué entienden por poesía? Podríamos definir en términos muy formales que la poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida, el miedo, la gracia y la desgracia, la muerte. Y fíjense cómo ahí terminamos con puntos suspensivos, porque la poesía lo abarca todo. La poesía, como hemos dicho recién, es un género literario cuyo propósito es efectivamente transmitir nuestros sentimientos y nuestras emociones de manera subjetiva. Hay muchas definiciones de poesía, unas más abstractas que otras. Eh, Algunos dicen que la poesía es el arte de nombrar lo innombrable, de ponerle nombre a aquellas cosas que no tienen nombre, aquellas sensaciones, aquellas emociones que no tienen nombre. En fin,
Creo que cada uno puede elaborar su definición de poesía. Sin embargo, todos podemos estar de acuerdo en que básicamente es la transmisión de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Miren quiénes se nos aparecieron ahí. ¿Se acuerdan ustedes de estos sujetos o no? Son los mismos que en la primera cápsula. Recordemos que en la primera cápsula nosotros hablamos sobre la situación que vivimos y hablamos sobre la creatividad. Y en la segunda cápsula hablamos sobre el género narrativo para ayudarlos un poco a trabajar sus cuentos. Pero volvamos, miren, son los mismos sujetos que en la primera cápsula nos decían, eh, pero yo no soy creativo. Pues bien, vuelven y miren lo que nos dicen ahora. Es que yo no soy poeta. ¿Qué será ser poeta entonces? ¿Por qué ellos dicen que no son poetas? Yo creo lo contrario, yo creo que todos lo somos, que en algún momento aflora en nosotros el poeta. Mira, creo que aquellos que dicen es que yo no soy poeta, tienen una idea un poco eh, desviada, a lo mejor torcida o equivocada acerca de la persona del poeta. Yo creo que a lo mejor tienen incluso una idea caricaturizada de lo que es ser poeta. El poeta no es un señor con una boina y una pipa en la boca, ni es tampoco una especie de Dios que está sentado en el Olimpo, sobre todos nosotros y que es superior además a nosotros. Yo creo personalmente que el poeta es un ser humano como todos nosotros, una persona que eh, come, una persona que duerme, una persona que va al baño, una persona que vemos en la calle, que saludamos, no es un ser excepcional, eh, aunque sí es una persona que ha trabajado sus sentimientos y sus emociones y más bien la expresión de sus sentimientos y sus emociones. Pero entonces, pongámonos de acuerdo, ¿qué, qué es ser poeta? ¿Ah? Miren, ser poeta es primero tener un contacto con el propio espíritu, es estar conectado con uno mismo, es reconocer en uno sus sentimientos, sus emociones eh, y su propio ser. Y es sentir la necesidad de expresar esa visión que se tiene al resto del mundo. Y esa expresión va con la confianza, además, de que la vida interior de uno es una vida rica y es una vida que puede impactar a los demás. El punto está en cómo hacerlo, cómo lograr ese impacto en los demás. Ser poeta creo también que es poder sensibilizarse con el entorno y con otras personas, porque así uno va buscando y uno puede encontrar las palabras que nos ayuden a vivificar las emociones. Y el poema. Si ya hablamos de la poesía y hablamos del poeta, ¿qué es el poema? El poema es la materialización de la poesía. Nosotros eh, tomamos un texto y ese texto puede ser un poema que cumpla con lo siguiente. Partamos por lo básico. Un poema es una composición literaria del género lírico y está compuesto en verso habitualmente. También hay otra cosa ahí que se llama prosa poética, pero la vamos a dejar por ahora. Nos vamos a centrar en el poema en verso. Y el verso es la línea, entre comillas, ¿verdad?, del poema. Eh, Cuando nosotros escribimos en prosa, que es la otra manera de escribir, todo lo que no es verso es prosa. Cuando nosotros escribimos en prosa, nosotros cortamos la línea, ¿verdad?, cuando llega el margen de la página. Yo aquí tengo una página y bueno, y aquí se corta el texto porque aquí llega el margen. Pero en el verso, el corte se da por otros motivos, se da por motivos estéticos, por motivos que tienen que ver con el ritmo, con la musicalidad del texto, que son elementos que vamos a también comentar en un momento más. Entonces, así como el verso es la línea del poema, la estrofa es el equivalente al
párrafo del texto, ¿verdad? El poema consiste en la descripción subjetiva de un estado emocional, existencial o de alguna vivencia. El poema es efectivamente la exteriorización de esos tres elementos que acabamos de mencionar. Un estado emocional, un estado existencial o alguna vivencia, alguna experiencia que de una u otra manera nos marcó, nos dejó algo. Un poema puede o no estar sujeto a ciertos recursos poéticos clásicos, como son, por ejemplo, la métrica o la rima. Estos son elementos que vamos a ver pronto y son tal vez lo más árido de la poesía. Pero no hay que asustarse. No quisiera que ustedes experimentaran algún tipo de temor o rechazo, porque luego vamos a ver algunas cosas bien técnicas. Tranquilidad, por favor. Para poder expresar su mensaje, el poema emplea un lenguaje metafórico, que abunda en juegos verbales, en figuras literarias, en licencias lingüísticas, porque la gracia de la poesía es que juega con el lenguaje, es que busca expresar aquello que, como veíamos, como les mencionaba hace un rato, no tiene necesariamente una definición objetiva, científica, y que es aquello que sentimos. Entonces juega verbalmente, usa figuras literarias, usa estas licencias lingüísticas, estos recursos métricos de rima, etc. Veamos de qué se tratan estos dos elementos que acabamos de mencionar, la rima y la métrica. Vamos a partir hablando de la rima. Si preguntamos qué es la rima, tenemos que es la igualdad de sonidos finales entre versos a partir de la última vocal acentuada. La rima nosotros la buscamos en la última palabra de cada verso. Y hay dos tipos de rima. Existe la rima consonante, que es una rima total, porque coinciden los sonidos tanto de las vocales A, E, I, O, U, como de las consonantes, que son todas las otras letras. Vamos a un ejemplo. Miren acá. Se muestra la color en vuestro gesto y vuestro ardiente honesto. La última palabra de este verso es gesto y la última palabra de este verso es honesto. Y si ustedes se fijan, la vocal donde se carga la voz aquí, o la sílaba, aquí es ges y aquí es nes, ¿verdad? Entonces la rima viene después de eso. Fíjense cómo en la rima de estos dos versos coinciden entonces todos los sonidos. La consonante T en este caso y la vocal O. Esa es la rima consonante. Es una rima, como decíamos, total. La rima asonante, por otra parte, es aquella en que riman solamente las vocales. Veamos este ejemplo. Trota el potrillo sobre la hierba, pisa las flores, salta las cercas. ¿Dónde se carga la voz en la última palabra de este verso, que es hierba? Se carga en hier. Por lo tanto, vamos a buscar la rima en lo que viene después. Y en este verso que dice salta las cercas, ¿dónde se carga la voz en la última palabra del verso? En ser. Por lo tanto, vamos a buscar aquí la rima. Y si se fijan ustedes, el único sonido coincidente es el sonido vocálico, es decir, en este caso la vocal A. Y aquí está la consonante C y la consonante S, y aquí está la consonante D, que son distintas. Aquí tenemos una rima asonante. Aquí solo hay una coincidencia de vocales. Y esa es toda la ciencia de la rima. No es más que esto. ¿Ven? En síntesis, la rima la buscamos después de la última vocal acentuada, en la última palabra del verso, y vemos si es consonante o asonante. Y la rima aporta, por supuesto, a la musicalidad del verso. Pasemos a otra cosa, la métrica. Y aquí sí que tengo que pedirles que no se me asusten. Esto es tal vez lo más árido, pero
Tampoco es difícil y ustedes van a tener tiempo luego de ver con calma nuevamente esta cápsula y detenerse en estas imágenes y ojalá también recordar la guía que les estoy dando en este minuto. ¿Qué es la métrica? La métrica viene de metro, ¿verdad? Y el metro es la medida de los versos que está determinado por el número de sílabas métricas. El metro de un verso refiere a su duración, por lo que al contar sus sílabas se tienen en cuenta aquellos aspectos que inciden en ella aplicando las llamadas licencias métricas. A ver, el metro son las sílabas del verso. Pero los versos, las sílabas, se cuentan de manera distinta que en la prosa. Entonces, hay que atender a lo que se llama aquí licencias métricas, que son dos. Miren, por un lado tenemos la sinalefa, y esto se los voy a explicar en simple. La sinalefa se trata de que cuando dentro del verso una palabra termina en vocal y la que viene a continuación comienza en vocal, se cuentan como si fueran una sola sílaba. Se los voy a mostrar en la próxima imagen. Paciencia, por favor. Y la otra licencia métrica es la ley del acento final. Y la ley del acento final se trata de, se trata de buscar en la última palabra del verso la acentuación. Y eso va a determinar que haya que sumarle una sílaba o que haya que restarle una sílaba. Se los voy a mostrar ahora en ejemplos. Miren, aquí abajo, primero, la sinalefa. Este verso dice, a recorrer me dedico esta tarde. Los números que hay debajo son los números de cada sílaba. Y fíjense, esta que está destacada en rojo se cuenta como una sola sílaba porque la palabra dedico y la palabra es se fusionan, porque la palabra dedico termina en vocal y la palabra esta comienza en vocal. Entonces, si yo contara estas sílabas de manera normal, yo contaría a, recorrer, me, dedico, esta, tarde. Y ese verso, si no fuera tal, es decir, si fuera parte de un texto normal, tendría 12 sílabas. Pero en este caso tiene 11 solamente, miren, ahí está el número 11. Tiene 11 porque aquí hay una sinalefa. Aquí se unieron estas sílabas. Y lo mismo pasa aquí, miren, eh, porque estás, porque estás, ¿verdad? Pero se cuenta como si fuera una, porque es, ¿bien? Y aquí pasa lo mismo, ahí miren, como ausente, como ausente. Y esto remite al habla, porque uno habla así. Uno no dice estás como ausente. No se hace esa pausa en el habla. Uno dice estás como ausente, como ausente. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que se busca reflejar para darle musicalidad al verso. Y esa es la sinalefa. Eso nos ayuda a la métrica del verso, es decir, cuando se necesita que todos los versos tengan la misma cantidad de sílabas. Esto que dice verso agudo, verso grave y verso esdrújulo, estos tres casos que están acá, remiten a este concepto de aquí, miren, a la ley del acento final. La ley del acento final. ¿Y de qué se trata la ley del acento final? Se trata de fijarse en la última palabra de cada verso. ¿Y qué va a ocurrir? Si el verso termina con una palabra aguda, palabras agudas son, por ejemplo, bueno, hay la palabra pan, pero canción, relación, eh, pensó, creyó, etcétera. Es decir, todas las palabras que llevan ahí el acento, que se carga la voz, ¿no es cierto? Ahí en esa última sílaba, se van a sumar, se les va a sumar, perdón, una sílaba más. En poesía. Por ejemplo, aquí, a, ser, sin, so, yo, sos, su, an. Normalmente esto debiera tener 8 sílabas.
Pero como esto es un verso y termina en una palabra aguda, se le suma una. Cuando el verso es grave, aquí, es decir, cuando termina con una palabra grave, ausente, es decir, que se carga la voz en la penúltima sílaba, ahí el verso queda igual. En el caso del verso agudo se le suma una sílaba porque se entiende que la voz queda rebotando un tiempo. A, ser, sin, so, yo, so, su, pan. Y ahí cae, ¿ven? Pero en el verso grave, estás como ausente, como ausente. ¿Ven? No pasa nada, no pasa nada. Entonces, queda igual, no se le suma ni se le resta. Donde sí se resta es en el verso esdrújulo, es decir, cuando un verso termina con una palabra esdrújula, con la palabra crepúsculo. ¿Ven? Lo que ocurre aquí es que se supone que la sílaba de en medio se chupa, digamos así. Entonces se resta una sílaba. Y esa es la ley del acento final. Y yo creo, sinceramente, que esto es tal vez lo más árido que pueden ustedes llegar a encontrar en la construcción de versos, en términos estructurales, por supuesto, en términos estructurales. Que hay que tener claro, en el fondo, ¿no? Si uno quisiera escribir con rima, voy a devolverme, miren, si uno quisiera escribir con rima y con métrica, bueno, que la rima tiene que contarla después de la última vocal acentuada, ¿cierto? Que pueda haber rimas consonantes, o sea, completas, y rimas asonantes, y que si quisieran ustedes hacer un poema con cierta musicalidad, como algunos casos que les voy a mostrar más adelante, tendrían que usar también la métrica, que es la cantidad de sílabas métricas. Estas no son sílabas normales, son sílabas métricas. Y para eso están las licencias, que son la sinalefa y la ley del acento final. Al no ser las sílabas en una, cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza con vocal. Y la ley del acento final, que son estos tres casos agudo, grave, esdrújulo, cuando hay que sumar, mantener o restar la cantidad de sílabas métricas. Veamos un ejemplo. Un ejemplo de poema construido con métrica y con rima. El poema se llama Cuando el mundo nos ignora y es de Luis Bárcena Jiménez. Miren, aquí está. Se los voy a leer. Dice: yo capturo aquel momento en que el mundo nos ignora y en nuestro universo aflora un beso con sentimiento. Del beso tengo tu aliento y de tu boca el primor, y mientras corre el rumor de las olas vespertinas, capturo de tus retinas ese momento de amor. Si ustedes se fijan, hay un ritmo que se mantiene, que se da gracias a los acentos, que es otro detalle, ¿cierto? Los acentos internos, digamos, pero que se da también porque este texto es una décima. Y aquí está la especificación. Una décima es una estrofa de 10 versos que tiene 8 sílabas métricas. Si nosotros nos ponemos a contar estas sílabas y aplicamos lo que hemos visto anteriormente, nos vamos a dar cuenta de que hay 8 sílabas métricas en cada uno de esos versos. Y además, una rima consonante. Miren, por ejemplo, aquí primor, rumor, amor. Repentinas, retinas, ignora, aflora. ¿Ven ustedes? La gracia de las décimas, nada más, es que no es cualquier verso el que rima con cualquier otro, sino que fíjense que este primero de acá va a rimar con este y con este, y este va a rimar con este. Y aquí, este va a rimar con este y también con el último. Y estos van a rimar juntos. Las décimas siempre operan así. Esta es la estructura de la décima. Y aquí tenemos, en síntesis, un poema que acude a la métrica y a la rima y que se nos presenta entonces con una musicalidad muy particular.
La pregunta y la gran pregunta entonces ahora es si todos los poemas tienen métrica y rima, o deben tenerla para sonar bien, o para ser bonitos, o para, no sé, pónganle ahí ustedes lo que quieran, ¿no? No todos, no todos. También tenemos lo que se llama el verso libre. Y el verso libre prescinde, es decir, no ocupa ni métrica ni rima necesariamente. Se caracteriza por alejarse de manera intencional de las pautas que tienen que ver con métrica y con rima. Veamos un ejemplo, miren, este es de Nicanor Parra, se llama El galán imperfecto. Una pareja de recién casados se detiene delante de una tumba. Ella viste de blanco riguroso. Para ver sin ser visto, yo me escondo detrás de una columna. Mientras la novia triste desmaleza la tumba de su padre, el galán imperfecto se dedica a leer una revista. ¿Qué les parece esto? Yo creo que tiene por lo menos un par de curiosidades este poema. Lo primero es que, bueno, efectivamente aquí no tenemos ni métrica ni rima, pero sí tenemos un ritmo y una musicalidad que se dan por lo que hablábamos hace un rato también, el corte del verso. Aquí el poeta decidió cortar ahí los versos por un motivo, porque su ritmo poético lo llevó a esta estructura. Pero hay otra curiosidad en este poema también, y que rompe a lo mejor con ciertos esquemas e ideas preconcebidas que uno tiene. Yo hace rato les mostraba ahí como caricaturas de poetas, ¿verdad? Y les decía, a lo mejor uno tiene la idea caricaturizada del poeta como alguien elevado, sublime, etc. Sin duda los poetas tienen la capacidad de transmitir lo que llevan dentro, y no solo de transmitirlo, sino que de hacer que los demás podamos sentirnos identificados con esa expresión. Pero aquí hay algo un poco extraño, porque esto es como un chiste, este poema, ¿o no? Es casi como un chiste cruel, además. Pasa que este poema de Nicanor Parra es un antipoema. La antipoesía es un tipo de poesía que es más rupturista, es más directa, es más coloquial porque usa el lenguaje habitual y usa también situaciones habituales, situaciones que de pronto uno dice, oye, pero esta situación que puede tener de poética, ¿no? No sé, la pata de la silla, se me ocurre cualquier cosa, ¿no? Eh, pero fíjense que precisamente ahí está el espíritu poético, ahí está la poesía, en la búsqueda de la trascendencia de esos elementos que uno ve tan habituales que generalmente no los considera dignos de materia poética, de constituir un poema. Pero aquí tenemos una muy buena prueba de que nada se le escapa a la poesía, de que en todo hay poesía, en las gracias y en las desgracias, en lo más elevado y en lo más terrenal. Vamos con otro. Hay unos casos más extremos aún. Si es que ustedes, voy a devolverme un poco, miren, si es que ustedes me dicen, sí, pero sabes que esto de la métrica y de la rima, como que no viene mucho conmigo. ¿Sí? Y esto de andar haciendo antipoesía tampoco viene tanto conmigo. La poesía es amplísima y la frontera de la poesía, la verdad es que no alcanza nuestra mirada a llegar a ella. Hay unos casos que son más extremos todavía eh, y que son más experimentales. Me refiero, por ejemplo, a la poesía visual. En la poesía visual hay un arte plástico también que se fusiona con el lenguaje. Entonces, la forma también define al poema. Yo les voy a mostrar ahora un experimento de poesía visual. Miren, miren esto. Este es un texto poético cuyo título es Consumismo,
Y fíjense que la particularidad que posee es que, bueno, los versos están, se giraron los versos, ¿verdad? Están en un ángulo de 90 grados respecto a cómo debieran estar. Pero además, estos versos simulan las barras de los códigos que están en, no sé si tengo algo a la vista ahora, pero en cualquier elemento que hoy en día pasa por la caja de un supermercado, por la caja de un almacén, por la caja de una tienda. El código de barras, que representa el consumo. ¿Ven? Entonces, él crea este texto, que sin duda es un texto crítico, de esta manera. ¿Ven? Él construye su propio código de barras poético, por denominarlo de alguna manera. Esto se llama poesía visual. Como les digo, esta es una manera mucho más experimental de abarcar, de asumir la poesía, ¿sí? Y de vivirla, por supuesto. Vamos con otro ejemplo. Miren, los caligramas. Los caligramas también son poemas visuales. ¿Qué cosa es un caligrama? Vamos, definamos, miren. Un caligrama, como el que les voy a mostrar a continuación, es un poema cuyo propósito es formar también una figura que tiene que ver con su contenido. La tipografía, es decir, el tipo de letra que se usa, la caligrafía, la escritura, o el texto manuscrito, ¿verdad? Se configura de tal manera que crea una especie de imagen visual. Miren lo que les quiero mostrar ahora. Este es un caligrama que Vicente Huidobro le dedica a Pablo Picasso y se llama Paisaje, ese es su título. Véanlo, por favor. Más que leérselo, yo me gustaría que ustedes lo vean y lo lean y lo observen, porque luego me gustaría también hacerles un par de comentarios acerca de este tipo de textos y de este texto en particular. Véanlo un momento, por favor. Lo que me llama mucho la atención de este poema y de toda la poética, digamos, de Vicente Huidobro, de cómo Vicente Huidobro concebía la poesía, es la creación de un mundo que solo existe en este poema. A diferencia, por ejemplo, me voy a devolver, miren, me voy a devolver a Nicanor Parra, a diferencia del poema de Nicanor Parra, que nos presenta un mundo que es reconocible. Aquí hay una novia, aquí hay un cementerio, ¿verdad? Aquí también hay un galán imperfecto, como él lo llama, que lee una revista. E incluso, a diferencia de este texto, que nos habla de una realidad circundante, una realidad que también nos toca, a diferencia de esos poemas, aquí se crea un mundo completamente nuevo. Miren, un mundo donde los árboles son más altos que las montañas. Un mundo donde las montañas son tan anchas que exceden los extremos de la Tierra, es decir, las montañas son más anchas que la Tierra. ¿Ven ustedes? Un mundo donde hay también ríos que corren sin llevar peces, ¿sí? Y donde existe una luna en la que nos podemos mirar, una especie de espejo lunar. A lo que quiero llegar con esto es a reforzar también una idea que de una u otra manera hemos venido trabajando en las cápsulas anteriores. Y es que para la literatura, y en este caso en particular también para la poesía, no hay límites. La creatividad, la imaginación, a la hora, en este caso de la poesía, de expresar lo que se lleva adentro, no tiene límites. No tiene límites. Y ustedes pueden crear sus propios mundos también, en que las montañas sean más anchas que la tierra y los árboles sean más altos que las montañas. ¿Mediante qué otros recursos podemos expresar los sentimientos en un poema? ¿Existen más recursos además de
esta cosa tan árida que vimos acerca de la rima y la métrica que tienen que ver con la cuestión estructural, hay otros recursos, sin duda. A través de las figuras literarias, que también se llaman figuras retóricas, nosotros podemos emplear el lenguaje de una manera no convencional. Yo sé lo que están pensando, me van a decir, este tipo ahora me va a salir con otra cosa rara, difícil, de sílabas y... No, no, tranquilos. Miren, las figuras literarias son muy típicas del discurso literario, pero no solamente del discurso literario, porque no son exclusivas de la literatura. Las figuras literarias nosotros las empleamos a cada rato en el lenguaje coloquial, es decir, en el lenguaje habitual, cuando conversamos con nuestros amigos, parientes, vecinos, etc. Las usamos sin darnos cuenta incluso. ¿Mm? Cuando decimos, eh, ¿qué volado soy? Se me olvidó. Oye, estoy muy volado hoy día, se me olvidó lo que tenía que hacer. No es que estés volado caminando en el aire. No, eso es una figura literaria. ¿Se dan cuenta? Y hay muchas más. Vamos a ver algunas. Miren, aquí les tengo un cielo limpio que vamos a poblar de figuras literarias. Estas son, digámoslo, a ver, ¿cómo se los puedo decir? Chorezas lingüísticas. ¿Eh? Son pequeñas gracias que uno puede ir incorporando al poema. Miren, la aliteración, aquí en primer lugar. La aliteración es el uso de palabras que suenan muy parecido para crear un efecto. Por ejemplo, aquí, cuando dice una endiablada chillería de chiquillos, chillería de chiquillos, ¿eh? Quiere de alguna manera graficar esto de ser chillón. ¿Se dan cuenta? Esa es la aliteración. En algunos casos, cuando queremos reforzar una idea, podemos hacer que los versos comiencen todos con las mismas palabras. Y en ese caso vamos a estar usando una anáfora. Miren, la anáfora es la repetición de la primera palabra de versos seguidos. Por ejemplo, ha debido pasar mucho tiempo, ha debido pasar el tiempo lento, lento, minutos, siglos, eras. Ha debido pasar, ha debido pasar. Ahí se está reforzando la idea mediante la anáfora que va al principio de los versos. Entonces, ahí tienen una técnica también. Otra, la antítesis. La antítesis se trata de jugar con conceptos opuestos. Miren, beber veneno por licor suave. Ahí hay una antítesis. O sea, el veneno, ¿no es cierto?, no es un licor suave, es un bebestible tan fuerte que te mata. Y esta, miren, que muero porque no muero. Ahí hay una paradoja. O sea, ¿cómo es esto de que muero porque no muero? O sea, está tan angustiado que siente que su vida es como una muerte en vida y lo expresa mediante esta paradoja, que tiene que ver también con la antítesis. Ahí. Vamos a la siguiente, la comparación, que se trata de mostrar similitudes. Miren, corren los días como agua de río. Aquí la palabra como, podemos usar varias palabras para hacer comparaciones. Corren los días como agua de río, corren los días cual agua de río, cual agua de río. Los días corren, parecen agua de río. Ahí estamos haciendo comparaciones. La gracia en poesía es llegar a comparaciones, ojalá, inusuales, comparaciones que sorprendan al lector. Otra figura literaria, miren, los epítetos. Los epítetos se tratan de poner una adjetivación que sea innecesaria. Los adjetivos son las palabras que le dan cualidades a los sustantivos. Por ejemplo, cuando yo digo perro blanco, la palabra perro es un sustantivo, la palabra blanco es un adjetivo. Pero hay adjetivaciones que son innecesarias. Cuando yo te digo, oye, mira, un perro blanco, está bien, porque yo estoy distinguiendo qué perro es, estoy distinguiendo el color del perro. Pero cuando hablo, por ejemplo, aquí miren, de barrancos hondos, si es un barranco es obvio que va a ser hondo, no necesitaría decirlo. Cuando hablo de pinos verdes, ahí mismo también, los pinos
son verdes, tampoco necesitaría decirlo. Y en otros casos, la fría nieve, el, 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 el luminoso sol y cosas así, ¿no es cierto? Son epítetos. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a usar estos epítetos si son adjetivos que ya estamos diciendo que son obvios? Los usamos para reforzar esa cualidad. Cuando yo digo la helada nieve, es porque quiero reforzar, por ejemplo, que el hablante en ese momento está aterido, entumecido por el frío de la nieve. Quiero recalcar ese frío. Para ese tipo de situaciones nosotros podemos usar el epíteto. Otra figura es el hiperbatón, que es un desorden gramatical. La estructura normal de una oración es sujeto, verbo, predicado. Por ejemplo, Juan comió manzanas, ¿cierto? Primero el sujeto, después el verbo, que es la palabra que nos indica la acción, comió, y luego el predicado, o sea, lo que se dice del sujeto. Juan comió manzanas. Pero si yo lo doy vuelta por motivos expresivos y digo manzanas comió Juan, o Juan manzanas comió, o comió Juan manzanas, estoy trabajando el hiperbatón. Y lo hago porque quiero darle más relevancia a un aspecto más que a otro, digamos. Por ejemplo, acá, del salón en el ángulo oscuro, en el ejemplo que ustedes tienen ahí, miren. Aquí lo normal habría sido en el ángulo oscuro del salón, pero aquí lo que se quiere reforzar es que este ángulo oscuro es el ángulo del salón. Aquí lo que se quiere reforzar es la presencia del salón. Y por lo mismo no se dijo en el ángulo oscuro del salón, sino que del salón en el ángulo oscuro. Y ese es el hiperbatón. Parecido en su nombre, pero distinta, es la hipérbole, que es la exageración. Por ejemplo, cuando decimos, te lo he dicho 1.000.000 de veces, ahí estamos exagerando, es un hipérbole. ¿Ven? Cuando decimos, la arena se tornó sangriento lago, puede haberse derramado sangre sobre la arena, ¿verdad? Pero de ahí a ser un lago sangriento, digamos que hay una exageración en la expresión. Cuando queremos dar énfasis, nosotros podemos usar la hipérbole, ¿sí? Tenemos aquí 7 figuras literarias. La aliteración, que es la repetición de sonidos. La anáfora, la repetición de palabras al principio del verso. La antítesis, que es el juego con los conceptos opuestos. La comparación, que es la búsqueda de similitudes. El epíteto, que es dar características que no es necesario decirlas. El hiperbatón, que es el desorden gramatical. El hipérbole, que es la exageración. ¿Vamos con otras? Miren, aquí están las demás. Aquí hemos hecho una selección de, digamos, 14 figuras, pero son muchísimas. Hay muchísimas figuras literarias. Veamos esta, miren. Ironía. En la ironía se dice algo dando a entender lo contrario, es decir, que la ironía es decir lo contrario de lo que uno está pensando, pero para dar a entender efectivamente lo que uno está pensando. Por ejemplo, cuando un alumno entra a la sala de clase todo desordenado y sin corbata y despeinado, y el profesor le dice, buenos días, bonito aspecto, esa es una ironía. Porque al decirle bonito aspecto, lo que pretende es que ese alumno se dé cuenta de que no se está presentando como corresponde a la clase. ¿Qué tienen ahí? Una ironía. Se dijo lo contrario de lo que se piensa, pero se dio a entender precisamente lo que se piensa. A continuación, la metáfora, que es la figura fundamental de la poesía, me atrevería a decir. Porque la metáfora es el reemplazo de un elemento real por un elemento imaginario. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que es sumamente repetido y que lo pueden haber escuchado a lo mejor 1000 veces por ahí. El de las perlas de tu boca. Miren, para decirle a una persona, hey, qué bonitas las perlas de tu boca, es decir, qué bonitos tus dientes, yo tengo que haber hecho primero una comparación de un objeto real,
que son los dientes, con un objeto imaginado que serían las perlas. Al decir, los dientes de esta persona son qué parejos y qué blancos son. ¿Eh? Parece un collar de perlas. Y de esa elaboración previa surge la metáfora. ¿Mm? Que bellas las perlas de tu boca. O bien, otro ejemplo, me gusta contemplar el algodón del cielo. Cuando yo veo nubes blancas, ¿verdad? Y espumosas, yo pienso, mira, estas nubes parecen algodones flotando ahí arriba. Me gusta contemplar el algodón del cielo. El elemento real son las nubes y el elemento imaginado es el algodón en el cielo. Y ahí que tenemos una metáfora. ¿Ven? No es difícil. Y aquí tenemos también un par de ejemplos que les van a ayudar a construir sus propias metáforas, que no me cabe la menor duda que después de un poquito de práctica lo lograrán. Onomatopeya es una figura que imita, mediante las palabras, ciertos sonidos. Por ejemplo, miren, la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. El tic-tac. La palabra tic-tac es una onomatopeya, porque imita el sonido del reloj. Otra figura, la bífrasis o un circunloquio, quiere decir algo indirectamente y no de forma directa. Por ejemplo, miren aquí, era el año de la estación florida. Yo podría haber dicho, era la primavera en vez de la estación florida. Estamos en la época en que la naturaleza se desnuda. Ahí hay una perífrasis. Estamos en otoño. ¿Ven? Vamos con la personificación ahora, que es muy sencilla porque implica dar cualidades humanas a aquellos elementos que no lo son. Por ejemplo, la bruma la abrazó mientras entró en el mar. La luna le sonreía. ¿Ven? Aquí tenemos actitudes humanas, sentimientos humanos, emociones humanas, eh, encarnados en elementos que no son humanos, ¿sí? Que no son humanos, y por eso es personificación. Puede estar encarnado en cualquier elemento material o abstracto incluso. El pleonasmo es otro tipo de redundancia. Nosotros veíamos hace un rato atrás, devolvámonos, miren, devolvámonos aquí. Nosotros veíamos, ¿dónde está? Aquí, el epíteto en el número 5, que era una adjetivación innecesaria porque era obvia, como los barrancos hondos, obvio que un barranco es hondo, ¿cierto? Como la nieve fría, obvio que la nieve es fría. Pero aquí hay una relación sustantivo-adjetivo, nieve fría. En el pleonasmo, la relación es un poquito más compleja. Miren, lo vi con mis propios ojos. Yo todavía no conozco a nadie que pueda ver con los oídos, ¿no? O con otra parte de su cuerpo, digamos. Entonces, son pleonasmos, estas redundancias un poquito más complejas como lo vi con mis propios ojos, entré para adentro, subí para arriba, bajé para abajo, me comí la comida, ¿ven? Todo eso son pleonasmos. Y por último, una última herramienta que les puede ayudar a construir poemas que realmente puedan expresar lo que ustedes sienten y que puedan además llegar a producir en otras personas una identificación con eso que ustedes sienten, es la sinestesia, que es el cruce de los sentidos. La sinestesia yo creo que es una figura bien entretenida, porque juega con los órganos sensoriales, con la vista, con el oído, con el gusto, con el tacto, eh, y hace un cruce. Por ejemplo, miren acá, la canción es muy verde. Una canción es un estímulo auditivo y el color verde es un estímulo visual. Entonces aquí se mezcla. ¿Y qué nos querrá decir con esto de que la canción es muy verde? Ahí podemos buscar interpretaciones, porque ahí también está la gracia, no solo de la poesía, sino que de la literatura en general, que nos permite llegar a múltiples sentidos. Miren, el verde es el color de la esperanza. Entonces yo podría interpretar aquí que la canción es muy esperanzadora. ¿Ven?
El viento era de color negro y olía a muerte. Ven que aquí también está el estímulo sensorial de percibir el viento y decir que es de color negro. ¿No? Un viento negro, ¿cómo será eso? ¿Qué representará un viento negro? ¿No? Un viento que trae consigo la muerte, no sé, puede haber muchas interpretaciones. Y ahí entonces estas 14 figuras, estas 14 herramientas y estos 14 juegos también, porque realmente la invitación es a ver todo esto como un juego que tiene ciertas reglas que podemos asumir o no, porque es bastante libre también en ese sentido, y que nos puede llevar a construir una, un texto poético que nos sorprenda a nosotros mismos. ¿Ven? Después de todo esto que hemos conversado hasta aquí, hagamos una pequeña síntesis. La poesía es un género literario que se caracteriza por expresar sentimientos y emociones. Eso fue lo primero que nosotros definimos. Escribir poesía es confiar que nuestra vida interior puede impactar a las demás personas. ¿Sí? Y es buscar cómo expresar aquello que sentimos y que muchas veces no sabemos manifestar en palabras. ¿Sí? Si no podemos manifestarlo en palabras normales, manifestémoslo en poesía. La poesía se materializa en el poema. El poema es una composición en verso, aunque también hay poemas que no utilizan el verso. Eso lo vamos a dejar pendiente para otra ocasión. Y el verso dijimos que era cada línea, ¿se acuerdan? Cada línea del poema que se corta según el ritmo que el poeta quiere darle a su texto. El poema puede tener elementos como la rima y la métrica, pero no siempre son necesarios. Ustedes escogen. Si quieren experimentar con la rima y con la métrica, es un muy bonito desafío. Las figuras retóricas o figuras literarias nos ayudan a expresar el contenido del poema. Entonces son una herramienta muy, muy útil y que hace mucho más entretenido el juego también. Entonces, miren, ojalá esta sea la conclusión que ustedes, así como yo, puedan obtener y que todos saquemos esta misma conclusión. Entonces sí que todos podemos ser poetas. Es cierto que no es fácil, es cierto que hay que manejar algunos conocimientos, pero no están ajenos a ninguno de nosotros. Con esto vamos cerrando esta cápsula. Quiero recordarles que pueden consultar las bases de concurso en esta página web del Hogar de Cristo, que pueden enviar sus dudas también a este correo electrónico y se les van a responder cuanto antes. Consulten las bases, entusiásmense, estamos esperando por sus trabajos. Ha sido un gusto compartir con ustedes estas 3 cápsulas. Primero, recuerden, hablamos acerca de la creatividad, luego acerca del género narrativo y básicamente de los cuentos, y en esta última cápsula del género lírico y la poesía. Me despido por mi parte y esperamos su entusiasmo en el concurso. Gracias. Un abrazo para todos y para todas ustedes.